que alguno de las personas que me escuchan o que ven este video haya vivido un contexto de guerra, tal vez en la situación que ha tenido en el pasado Colombia, donde vivieron el problema de la guerra con las bandas del narcotráfico y demás. Quién sabe lo que ha vivido el pueblo de El Salvador en medio de todas esas pandillas que tenían el país realmente en una guerra, o realmente podamos recordarnos ahora mismo de la situación que está viviendo el pueblo de Ucrania, el país ucraniano, en medio de esta guerra tan terrible. Esto es vivir en un ambiente de guerra, ver constantemente los vehículos militares, ver los aviones, escuchar los aviones, escuchar tiroteos, estremecerse uno por el estallido de bombas, ver edificios destruidos y una situación caótica, realmente caótica. Aunque tú que me estás viendo no hayas pasado por una situación así de guerra, quiero decirte que estamos viviendo ahora mismo en un contexto de guerra, en lo que podemos llamar el gran conflicto entre el bien y el mal. Tú y yo somos parte, estamos en el centro, somos parte de este gran conflicto entre el bien y el mal. Por lo tanto, estamos enfrentando situaciones de guerra. Tú te podrás preguntar algunas veces por qué razón enfermo, por qué razón murió este niño inocente, por qué razón está sucediendo esta guerra, por qué razón hay tantas calamidades, por qué razón hay terremotos, hay huracanes tan fieros, por qué razón hay tanta maldad, por qué razón hay terrorismo. Todo eso es el ambiente de guerra en el cual tú y yo vivimos. Pero quiero decirte que no siempre fue así. En el principio no hubo conflicto de guerra, y para que podamos comprender esto, quiero comenzar leyendo esta declaración del apóstol Pedro en 1 de Pedro 5:8. Dice: estén alerta. Esto de estar alerta es un lenguaje de la guerra. Estén alerta. Hay una sirena. En los lugares donde hay guerra suenan sirenas. Eso indica que hay que ir al refugio, que hay que buscar posiciones de seguridad porque va a haber bombardeos, pueden llegar misiles. Dice Pedro: estén alerta, cuídense de su gran enemigo. Noten que Pedro aquí habla de que tú y yo tenemos un gran enemigo. Mira, muchas veces nosotros estamos peleando batallas que realmente no son batallas que deberíamos pelear. Muchas veces estamos en conflicto con nuestras suegras. Y la suegra muchas veces es considerada por algunos como mi enemiga. Cuando hablan de enemigo es, mi suegra. Pero quiero decirte que tu suegra podrá ser complicada, tu suegra podrá ser alguien a quien tú no le simpatizas mucho, pero sin lugar a dudas, tu suegra no es, y tenlo en claro, tu suegra no es tu gran enemigo. Tu gran enemigo tampoco es ese mal vecino que tienes, que siempre está provocándote, que siempre está en litigio contigo, que quiere quitarte parte de tu terreno, que quiere estar en conflicto contigo. Tu gran enemigo tampoco es tu compañero de trabajo, que quiere influir en tu jefe para que no te dé ciertos privilegios que tú crees que mereces y él está interfiriendo para que no sea así. Tu gran enemigo es, dice Pedro, el diablo. Él es tu gran enemigo, él es mi gran enemigo, él es nuestro gran enemigo. Pero cuando hablamos del diablo, ¿en qué piensas? Piensas en ese muñequito con esa caricatura con un rabo rojo, un diablito rojo que viene a pincharte, que viene a mortificarte, que es molestoso. Permítame decirte que es importante que tú y yo comprendamos quién es el diablo y cómo este ser se convirtió en diablo. Es fundamental que lo podamos entender. La Biblia no guarda silencio al respecto. En el libro de Ezequiel, la profecía de Ezequiel, este profeta usa un lenguaje muy interesante para referirse al rey de Tiro, pero es evidente que más que en el rey de Tiro, aquí se está pensando en Lucifer, en quién fue el diablo antes de ser diablo.
Porque permítame decirte que diablo significa adversario, nuestro enemigo. Antes de ser nuestro adversario, ¿quién era este ser? Dice Ezequiel 28:15, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado. Perfecto eras. Nótese que nuestro gran enemigo no era un ser malo cuando fue creado. Nuestro gran enemigo no fue creado así por Dios. Dios no creó un gran enemigo. Dios creó a un ser perfecto que lo llamó Lucifer. Lucifer. Ese ser luego se convirtió en el diablo. Noten que es muy interesante lo que sucedió el día en que Lucifer fue creado. Miren lo que dice el texto. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Noten ustedes, queridos amigos, se hace énfasis en que Lucifer fue creado. Este ángel especial, este ángel privilegiado, porque realmente fue privilegiado, tuvo una posición privilegiada en el cielo, precisamente delante de Dios. Por eso se le llama Lucifer, querubín cubridor, porque la gloria de Dios lo cubría todo el tiempo. Estaba en la presencia misma de Dios. Dice que el día en que fue creado hubo música, hubo fiesta. Fue un día muy especial, porque fue creado un ser especial. Nótese que dice Ezequiel que en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Aquí no se está refiriendo al huerto del Edén, que nuestros primeros padres después, muchos años después, irían a vivir allí. Aquí se está refiriendo, como dice este comentarista, aquí debe de ser entendido en su más grande sentido, como el lugar donde habita Dios. Y noten la comparación, para que no tengamos duda. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, y un poquito más adelante dice, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. En otras palabras, estamos hablando de otro Edén. Estamos hablando de un Edén en el sentido amplio de la palabra. Estamos hablando del lugar donde habita Dios. Estamos hablando del monte santo de Dios. Allí fue puesto Lucifer. Y allí él ejercía su función excelsa delante de la presencia de Dios. Lamentablemente, hoy hay muchas comedias acerca del diablo y mucha gente no tiene un concepto real de quién es el diablo. Podemos ver caricaturas como esta, que es un ser rojo con un garfio, un tridente, tiene una cola que pincha. Lo vemos así, dos tarros. Le damos a veces, le infundimos temor a veces a nuestros hijos de que va a venir, si se porta mal, viene el diablo y te va a alar las orejas. Pero realmente el diablo es más que eso. El diablo es realmente un adversario, es un gran enemigo. Es más, con razón, aquí en el libro Mente, Carácter y Personalidad, se nos dice que necesitamos conocer la verdadera historia del origen de nuestro planeta, pero también la caída de Lucifer y la entrada del pecado en el mundo. En otras palabras, hay algunos detalles que tú y yo tenemos que estar claros en ellos, porque si no estamos claros con estos detalles, no vamos a tener un concepto claro de lo que es el pecado, no vamos a tener un concepto claro de lo que es la salvación. Por lo tanto, estamos hablando de algo realmente muy, pero muy importante que tenemos que prestarle la debida atención. Noten que dice ahora Ezequiel, hasta que se halló en ti maldad. Llegó el día en que se encontró maldad en Lucifer. Llegó el día en que Lucifer pecó, se metió en una rebelión horrenda contra Dios. Y yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué un ser tan privilegiado,
se metió en estos asuntos, se metió en el pecado? ¿Por qué este ser tan privilegiado se metió en esta rebelión contra Dios? ¿Por qué? Ahora, podemos entenderlo a partir de lo siguiente. Y aquí Isaías, que está hablando del mismo tema, nos dice lo siguiente: decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo norte en el monte de la reunión. Y noten la expresión, decías en tu corazón. Todo comenzó en el corazón, todo comenzó en la mente de Lucifer. Empezó a pensar cosas, empezó a imaginarse cosas, empezó a creerse cosas de él mismo. Y en vez de darle delete a esos pensamientos, en vez de luchar contra esos pensamientos, le dio rienda suelta y lo llevaron a la gran rebelión. Veámoslo ahí como este pintor lo describe a Lucifer pensando, fraguando su gran rebelión. Tenemos evidencias de que esos pensamientos fueron pensamientos de envidia, pensamientos de odio, pensamientos de celos contra Dios, especialmente contra el Hijo, contra Jesucristo, por Jesús formar parte del gran concilio de Dios. Él quería formar parte de este gran concilio. Él no se conformaba con la gran posición que tenía. Al contrario, él quería ser más grande, quería crecer más, pero tenía que recordar que él era un ser creado. Y un ser creado jamás podrá ser como Dios, porque Dios no es creado. Por lo tanto, él tenía que estar consciente de su condición de ser creado y alabar a Dios y estar totalmente agradecido por el gran privilegio que tenía y la gran posición que él tenía. Y finalmente, él tuvo que ser echado. Miren cómo dice Ezequiel: por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. En otras palabras, Dios tuvo que arrojarlo, tuvo que echarlo de su posición, echarlo del lugar donde él estaba. Sin lugar a dudas, esta rebelión trajo como consecuencia eso. Y hasta aquí hemos visto la rebelión a nivel del cielo, a nivel de Lucifer. En el próximo video vamos a ver la rebelión trasladada a la Tierra. Cómo es que este planeta Tierra cae en rebelión y en desgracia. Y cómo es que entonces tú y yo venimos a vivir en un contexto de guerra. Si este video te ha sido de bendición y has podido comprender algo del gran conflicto, quiero pedirte que para que este video pueda llegar a otras personas, tú le des un like misionero. Así YouTube lo va a posicionar en otro nivel y entonces otra gente podrá verlo y podrán comprender esto que es realmente importante. Si no te has suscrito a este canal, quiero invitarte a que lo hagas para que puedas estar al tanto de todos estos temas que van a ser de mucha bendición para ti. Dios te bendiga.